El Papa Francisco hizo hoy una contundente declaración en contra del pago de las Eucaristías que millones de fieles católicos encargan a los sacerdotes de sus parroquias en nombre de sus seres queridos. Durante la audiencia general que celebra los miércoles, el pontífice lo dejó claro: la misa no se paga. Y si yo tengo algún nombre, un familiar o un amigo que lo necesitan, o amici que son en el bisogno, hanno passato di questo mondo all'altro, puedo nombrarlos en ese momento, o interiormente en silencio, o escribirlo para que el sacerdote lo diga. Padre, ¿cuánto debo pagar para que el sacerdote lea el nombre? Niente. Nada. ¿Capito questo? ¿Entendido? Nada. La misa no se paga. La misa es el sacrificio de Cristo, que es gratuito. La redención es gratuita. Si tú quieres entregar una limosna a cambio, hazlo, pero no se paga. No se paga. Y ante este mensaje que dio hoy el sumo pontífice, algunos feligreses dicen están de acuerdo, pero hay otros en que insisten que no es positivo para las parroquias. María Camila Realfe, ¿qué encontró? ¿Qué dicen los sacerdotes sobre esta decisión? Algunos sacerdotes, Vanessa, muy buenas tardes, insisten y aceptan lo que ha dicho su santidad el Papa Francisco en horas de la mañana. Lo que dicen o afirman es que la iglesia no vende misas, sino que cobra por algunos servicios. Precisamente hay gente que trabaja en estas parroquias a la que se le debe pagar. En promedio mensualmente son cerca de 50 millones de pesos, lo que la basílica, como la de Nuestra Señora de Lourdes, debe pagar, por decirlo así, por subsistir, por mantenerse y sobre todo todos estos servicios. Algunos feligreses celebran la medida, mientras que otros la han criticado. El primero en pronunciarse sobre la directriz del Papa Francisco sobre que no se deben cobrar las misas fue Monseñor Gabriel Londoño. Nos invita a la Iglesia a que los fieles hagan una ofrenda generosa por el servicio religioso que se presta. De igual manera hay que considerar que la institución como tal también tiene una cantidad de gastos. Algunos feligreses se muestran gustosos con lo que ha dicho su santidad. Eso me parece maravilloso porque las misas deberían ser así, siempre, sin pagar, sin cobrar. Ellos tienen otros ingresos que dicen misas privadas, fuera de la iglesia, ¿no? Otros insisten en que esto afectará las finanzas de las parroquias. No tienen a veces algunos ingresos, entonces con estos dineros pueden sostener el agua, la luz, las cosas de la iglesia. Generalmente la iglesia necesita subsistir porque no tiene, la gente ya no da ni limosna ni más nada. Según el derecho canónico, los fieles deben contribuir económicamente con las parroquias. Los fieles tienen el deber de ayudar a la iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para el culto divino. Aquí en la Basílica de Lourdes, mensualmente los gastos van hasta más de 50 millones de pesos. En promedio, una Eucaristía sin músico puede costar cerca de 48.000 pesos, una Eucaristía de exequias cerca de 70.000 pesos y una celebración matrimonial cerca de 150.000 pesos. Si uno trabaja en la iglesia, es porque presta un servicio a la comunidad y también porque necesita el sueldo y eso. Al no haber obligación de pagar por una misa, el Papa Francisco insiste en que sí se pueden dar donativos por estos servicios religiosos. Y es que cerca de 6 y 7 personas al día en promedio pagan por una misa, por una intención especial en una de estas parroquias. Lo que llama la atención es que los fines de semana esta cifra se puede llegar a duplicar y hasta triplicar. Es la información desde el centro de Bogotá. María Camila Realfe, Noticias Caracol. María Camila, gracias. El pronunciamiento del Papa tuvo el respaldo inmediato de obispos y fieles católicos. ¿Qué dice la comunidad católica? Le preguntamos a José Fernando Berrío Manizales. José. Mónica, claro que aquí también en esta región del país ha tenido eco entre los fieles católicos lo que han sido las palabras del Santo Padre desde Roma, sobre todo porque insiste en que la Iglesia Católica no debe cobrar por estos sacramentos, también cuando dice que la Iglesia jamás se debe convertir en un centro de negocio y que Jesús en su redención era una redención gratuita. Esto fue lo que dijeron los feligreses.
Máximos jerarcas de la Iglesia Católica en Colombia, como los obispos de Sincelejo y Neiva, se mostraron de acuerdo con el pronunciamiento del Papa Francisco, pero creen que la ofrenda es necesaria para el sostenimiento del culto. Cobrar por la Eucaristía es un absurdo, o sea, eso no tiene ningún, vale tanto que no tiene ningún precio material. Pero los fieles cristianos están en la obligación de sostener el culto. Tal vez habría que enfocar un poco el servicio del servicio de culto para que sea como diezmo y no como valor intrínseco de cada acto litúrgico. Respecto al cobrar o no cobrar, la Iglesia nunca ha cobrado por la misa, porque la misa tiene un valor infinito. Una sola gota de la sangre de Cristo derramada en la cruz redimiría a toda la humanidad en todos los tiempos de la historia. Fieles católicos en Manizales consideran que no es un cobro, sino más bien un estímulo monetario. Ellos están trabajando en favor del catolicismo, de educarnos a nosotros como católicos. Pues yo creo que por todo tiene que pagar uno hoy. Pues entonces a mí me parece lo normal. Tanto creyentes como religiosos esperan más detalles sobre cómo se podría implementar el anuncio del Papa. Sobre este tema, la Iglesia Católica y sus fieles también dicen que queda a esperar si el Sumo Pontífice vuelve a manifestarse frente al mismo y se decida si se cobra o no por los sacramentos. En Manizales, José Fernando Berrío, SR Noticias Caracol.